iglesia madre en Villahermosa, sino también para nosotros como iglesia, que es el año donde nosotros como iglesia, como persona, nos vamos a expandir. Pero ahora, cuando hablamos de la expansión, no solamente es un bonito eslogan o una palabra que suene muy bien, sino al contrario, cuando hablamos de expansión, estamos hablando que va más allá de lo que nuestra mente nos puede decir y va más allá de lo que nuestros límites pueden tener. De hecho, es importante que cada uno de nosotros sepamos el propósito de la expansión, porque vuelvo a repetirle, no es solamente una palabra bonita, no es un eslogan que suene expansión 2026, sino va más allá de eso. Porque el anhelo de Dios y el plan de Dios es que cada uno de nosotros seamos bendecidos y siempre vayamos a más. Y es por eso que he iniciado esta colección de enseñanzas que iniciamos el domingo pasado acerca de la expansión, y hablábamos primeramente que para que nosotros podamos expandirnos, nosotros tenemos que anular la excusa en nuestras vidas, porque la excusa es simplemente esas barreras que creamos a nuestro alrededor de nuestra vida espiritual, donde nos limita a ir a más, donde nos limita a poder avanzar. Y de hecho aprendíamos que Dios nos puede levantar de cualquier cosa, menos de una excusa que nosotros ponemos. Pero hoy quiero hablarte, y mientras en la semana preguntaba a Dios qué predicar, algo que es importante saber, y evidentemente cuando hablamos de expansión, la expansión es más. La expansión es crecer, la expansión es avanzar. Yo quiero hacer una pregunta en este día. ¿Cuántos de aquí quieren expandirse en su vida espiritual, en su familia, en sus recursos, financieramente? Creo que todos queremos expandirnos. Pero hay algo que quiero enseñarte en este día, que la expansión sin multiplicación puede ser un conflicto. Porque, por ejemplo, ¿cuántos anhelan una casa más grande, por ejemplo? ¿Cuántos anhelan un coche mejor? Dijeran por ahí en mi pueblo, más mejor. ¿Cuántos anhelan algo más en sus vidas? Pero ¿por qué la expansión sin multiplicación puede ser un conflicto? Porque evidentemente al cambiarte a una casa más grande, usted necesita más muebles, usted necesita más recursos. Porque si Dios le da una casa más grande, evidentemente, y en esa casa supongamos que hay un jardín, usted necesita recursos para poder tener ese jardín. Si usted vivía en una casa donde simplemente habían una habitación y Dios le da una casa donde hay 3 habitaciones, usted necesita más recámaras. Si usted vivía en un lugar muy pequeño y donde simplemente había un comedor y 2 sillones, usted necesita ahora una sala grande. Lo que quiero decirte es que si no hay multiplicación en la expansión, puede ser un conflicto. A veces nosotros queremos y decimos, Señor, dame dijeron por el comercial, dame la Cheyenne, papá. Pero la Cheyenne gasta mucha gasolina. Entonces, a veces nosotros pedimos bendiciones, pero no sabemos que cada bendición necesita una multiplicación. De hecho, en el Génesis, antes de que Dios, escucha esto, mandara al hombre a multiplicarse, primero lo ordenó. Y en nuestras vidas es importante que creamos que nos vamos a expandir, pero también creamos que es la multiplicación. Porque no solamente vamos a creer porque nos expandimos, sino vamos a creer para multiplicarnos. Porque expansión sin multiplicación puede ser un conflicto. De hecho, cuando nosotros llegamos a este lugar, estábamos en un lugar muy chiquito. Y sinceramente nunca nos imaginamos que literalmente se necesita multiplicación para poder sostener este lugar. Porque no se compara con lo que teníamos antes en un lugar muy pequeño. Por eso la multiplicación es importante. Y si hoy podemos titular este mensaje, le he titulado de lo limitado a lo multiplicado. Y quiero que le digas al de lado, en este día vamos a aprender
Es más, vamos a pasar de lo limitado a lo multiplicado. Y escucha esto. Hoy no estamos hablando solamente de crecer en números, sino de pasar, escucha, esto me encanta. No solamente hablamos, cuando hablamos de multiplicación, pasar de lo limitado a lo multiplicado, no solamente hablamos de un número. Estamos hablando de pasar de una mentalidad limitada a una visión multiplicada. Y creo que muchos, cuando hablamos de expansión, primeramente vencimos la excusa. Y segundo, vamos a vencer en esta mañana la mentalidad de estar limitados. Porque la expansión no comienza afuera, la expansión comienza adentro. Porque mientras sigamos pensando en pequeño, vamos a vivir como pequeños. Mientras sigamos pensando en algo chico, vamos a vivir como gente chica. Pero sin embargo, cuando nos ensanchamos, crecemos en nuestra visión. Pero también algo que me encanta, también crece nuestra capacidad. No solamente es pensar en números, sino pensar y pasar de una mentalidad limitada a una mentalidad multiplicada. ¿Y por qué le menciono esto, iglesia? Porque muchos están atrapados en el no puedo, no alcanza y no es para mí. Cuando hablamos de expansión y cuando hablamos de multiplicar, estamos primeramente donde nosotros tenemos que hacer esta guerra, es en nuestra mente. En la mente de no se puede, en la mentalidad de no me alcanza, en la mentalidad de no es para mí. Pero quiero decirle en esta mañana, iglesia, que Dios es especialista en tomar lo poco y convertirlo en mucho. Dios es un especialista en tomar lo poco y convertirlo en mucho. Me encanta esto, porque Dios es especialista en tomar lo estrecho y convertirlo en amplio. Dios es un especialista en tomar de lo débil y convertirlo en una plataforma de multiplicación. Por eso quiero decirle en esta mañana, iglesia, este 2026 nos vamos a expandir y nos vamos a multiplicar. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Repite conmigo en este día, en este 2026, me voy a multiplicar y ensanchar, no solo en espacios, no solo en recursos, no solo en personas. Repita conmigo, sino en fe, sino en alcance y frutos. Es donde nosotros nos vamos a multiplicar. Y en esta mañana, iglesia, creo firmemente que vamos a pasar de lo limitado a lo multiplicado. Que vamos a pasar de lo reducido a lo ensanchado. Que vamos a pasar de lo controlado a lo confiado. Porque cuando Dios, escucha esto, decide expandirte, no lo hace para que sobrevivas. Cuando Dios decide expandirte y multiplicarte, lo hace para que impactes. Pero el problema es que nosotros tenemos mentalidad de conservar y no de multiplicar. Y la Biblia menciona y la Biblia habla que cuando Dios le da talentos a ciertos hombres, dice la Biblia que unos multiplicaron, pero otros conservaron. Tristemente, nuestra mentalidad no es multiplicar, nuestra mentalidad es conservar. Pero quiero decirle que no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a ensancharnos. Dios no nos llama a retener. Dios nos llama a multiplicar. Y la pregunta no es si Dios puede hacerlo. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos dispuestos a ensancharnos? No es si Dios puede hacerlo, porque claramente Dios puede hacerlo. Y vemos que hay diferentes tipos de personas, pero hablamos de dos personas: los que simplemente conservan, pero están aquellos que multiplican. Y nosotros este año vamos a decidir si creerle a Dios por una multiplicación y ensanchamiento, o simplemente sobrevivir y estar un año más.
sin importar el proceso que hayas vivido, pero personalmente, para mí el 2025 fue un año de sobrevivencia, donde sucedieron demasiadas cosas que nunca me imaginé que podrían pasar. Y fue el 2025 para mí representa un año de escuela y de proceso, donde literalmente sobreviví. No sé si alguien se identifica con eso, pero creo que en este 2025 no vamos a sobrevivir, nos vamos a expandir. Y me encanta esto, iglesia, ¿sabes por qué? Cuando me expando, dejo de sobrevivir y comienzo a gobernar. Y creo que este 2026 vamos a gobernar y vamos a expandirnos y vamos a multiplicarlo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Isaías 60, versículo 22 dice: el pequeño vendrá a ser... Yo no sé si alguien lo cree en pero cuando yo leía esto, dije, esta palabra es para mí. El pequeño vendrá a ser, el menor un pueblo. Y me encanta esto. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Mañana, pasado mañana, dice pronto. Iglesia, algo que quiero decirte en esta mañana es que la Biblia dice que el pequeño se vendrá a ser 1000, que el menor un pueblo fuerte, y que Dios lo hará cumplir a su tiempo y pronto. Por eso creo firmemente que este 2026 nos vamos a expandir, a multiplicar. Y que vamos a ver un aceleramiento en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Porque no solamente es creer por expansión, es que cuando tú te expandes también Dios dirige tus pasos. Es que cuando tú te expandes le das el control a Dios. Cuando te expandes empiezas a confiar en Dios. Por eso vamos a pasar de lo limitado a lo... Una vez más, de lo limitado a lo... Dile al lado, hoy pasas de lo limitado a lo multiplicado. Dale un fuerte aplauso al Señor en este día. ¿Y sabes algo? Tal vez para ti han sido años donde simplemente has sobrevivido. Pero creo también firmemente que es el tiempo de entregarle a Dios el control. Que es el tiempo de que Dios sea el que dirija nuestros pasos. Y me encanta porque Isaías dice que el menor vendrá a ser 1000, el pequeño va a ser fuerte y que Dios va a cumplir. Escucha esto, sus promesas. No dice y tardará, dice pronto. Pero cuando hay expansión, también el Señor es quien dirige nuestros pasos. De hecho, Salmos lo explica de esta manera: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y cuando hay expansión, Dios ordena nuestros pasos y también ordena nuestras paradas. Cuando hay expansión, Dios ordena nuestros pasos y también ordena nuestras paradas. Por eso la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de crecimiento, que Dios es un Dios de aumento y que Dios es un Dios de expansión. Porque desde el Génesis, escucha esto, cuando Dios creó al hombre en el Génesis, la Biblia no dice y le dijo al hombre sobrevive. La Biblia no dice y le dijo al hombre limítate. Porque quiero enseñarte algo, iglesia. No es, escucha, el deseo de Dios que usted esté limitado. No es el deseo de Dios que usted viva en escasez. No es el deseo de Dios que usted viva con esas barreras. Una cosa es proceso y otra cosa es un estilo de vida. El proceso viene para probar nuestra fe,
Pero cuando nosotros estamos viviendo una vida constante de límites, de escasez, de estancamiento, y donde no hay avance, donde no hay crecimiento, donde todo va en declive, entonces ya no es Dios procesándote. Hay algo que tenemos que romper. Y en el Génesis la Biblia le dice al hombre: y los bendijo Dios y les dijo: sobrevivan y vivan al límite. ¿Qué les dijo? Fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, le dijo que teníamos que multiplicarnos y ser fructíferos. Pero la pregunta es: ¿por qué nosotros, siendo hijos de Dios, estamos en escasez? Porque creo que no nos hemos atrevido a tener la fe en que Dios nos puede levantar, a tener la fe en que podemos ir a más, a tener la fe en que podemos ser multiplicados, a tener la fe en que podemos ser bendecidos. Iglesia, el lenguaje de Dios nunca ha sido la escasez, sino la multiplicación. El lenguaje de Dios, quiero recordarle en esta mañana, no ha sido la escasez. El lenguaje de Dios es la multiplicación. Ahora, en esta mañana usted va a tomar una decisión. Si usted decide existen dos tipos de iglesia. La primera iglesia es aquella iglesia donde solo suma. Hay dos tipos de iglesia: la iglesia que suma y la iglesia que multiplica. La iglesia que suma es la iglesia que vive por lo que Dios añade. Pero la iglesia que multiplica es la iglesia que se esfuerza, es la iglesia que se ensancha, es la iglesia sana y la iglesia que impacta. Usted decide si es la iglesia que suma o la iglesia que multiplique. La iglesia que suma simplemente espera lo que Dios les dé, como el maná del cielo. Pero la iglesia que se multiplica es una iglesia sana, porque es la iglesia que le cree a Dios. Es la iglesia que no está esperando que Dios lo haga todo, está trabajando para que Dios traiga la multiplicación. La iglesia que suma es la iglesia que simplemente se levanta y mira el maná, mira las langostas, y ya Dios dio, pues bueno. Pero recuerda que este tipo de pueblo no podían guardar nada para el día siguiente. Era una iglesia limitante. Pero Dios no tiene para ti solamente maná y langostas, iglesia. Dios tiene para ti una leche donde fluye, una tierra, donde fluye la leche y la miel. Dios tiene para ti una tierra de abundancia. Dios tiene para ti una tierra de extravagancia. Pero mientras solamente tengamos la mentalidad de decir: pues yo aquí estoy, pues a ver qué hace el Señor, pues aquí estamos, pues estamos aquí sobreviviendo. Si usted quiere conquistar las bendiciones de Dios, se tiene que levantar y tiene que derribar a aquellos gigantes. Tiene que ir en contra de la pereza, tiene que ir en contra de la escasez, tiene que ir en contra de la incredulidad, tiene que ir en contra de lo que se levante para que usted sea multiplicado. Pero algo sí quiero decirle en esta mañana: detrás de cada gigante hay una bendición que te está esperando. La voluntad de Dios no es que usted viva limitado, no es que usted viva en escasez, no es que usted sobreviva. Es el año donde no solamente vamos a sobrevivir, sino vamos a gobernar. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Pero si queremos ensancharnos, no podemos vivir con mentalidad de límites. Porque por mucho tiempo hemos vivido con mentalidad de límites.
Cuando tú le crees a Dios, Dios te ensancha y Dios te multiplica. Solo es cuestión de atreverte. Enseñaba algo y decía, esto me encanta, porque la iglesia que suma es la iglesia que espera que Dios abra el mar en dos. La iglesia que multiplica está dispuesta a mojarse los pies. ¿Usted quién es, iglesia? Alguien que está esperando que Dios abra, como hablábamos la semana pasada del hombre en el estanque, esperando que Dios viniera y lo levantara. O está esperando que usted es una iglesia que está creyéndole a Dios. La iglesia que suma es la iglesia limitante, que tiene límites en su mente. La iglesia que suma es la iglesia que tiene estructuras pequeñas. La iglesia que suma es la iglesia que tiene una visión corta. La iglesia que suma es una iglesia con temor al cambio. La iglesia que suma es una iglesia estancada. Yo siempre pongo el ejemplo de este lugar. Para aquellos que creo que muchas personas no lo conocen, pero literalmente lo que usted ve hoy, como la Biblia dice, estaba desde algo que no existía. Si usted entraba, podría ver solamente lámina, estructuras y piso pintado de niños. Es lo único que se podía ver. Pero créeme, si hubiésemos tenido un presupuesto, y no estoy diciendo que el presupuesto sea malo, al contrario, es bueno y lo hemos enseñado. Pero si me hubiesen dicho cuánto costaba, primeramente, remodelar este lugar, y segundo, lo que cuesta mantener este lugar, tal vez yo digo, bueno, pues aquí estamos en esta casita, todos bonitos, y pues aquí estamos. Son lugar chiquito pero caluroso. Pero algo que he aprendido con el tiempo es lo siguiente, que Dios no bendice el estancamiento, Dios bendice el movimiento hacia adelante. Dios no va a bendecir lo que está estancado. Usted no puede seguir esperando que Dios abra el mar en dos. Tal vez estás esperando que Dios abra el mar cuando Dios quiere que te digas que tú camines en las aguas y que bogues mar adentro. Pedro estaba en la orilla y llegó el maestro y le dijo, ¿qué haces? Toda la noche he pescado. Tal vez usted dice, pastor, yo le he creído todos los años, inicio de años, creo que voy a ser bendecido. Pero sigues haciendo lo mismo cada año y tal vez Dios está esperando que hagas algo diferente. Aquí estoy pescando toda la noche. Pesqué, maestro, y nada. Y el Señor le dijo, no, pues sí, es que la situación está dura. No, ¿qué le dijo el Señor? Tienes que ir mar adentro. Tienes que meterte más. Tienes que creer más. Tienes que esforzarte más. Pero tú quieres pescar en la orilla. No, tienes que ir mar adentro. Iglesia, como tu pastor, nunca voy a soportar un no puedo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como tu pastor no voy a soportar que tú me digas, pastor, caí y no me puedo levantar, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. ¿Alguien lo puede creer conmigo en este día? Porque el menor vendrá a ser grande, porque el menor vendrá a ser fuerte. Esto Dios lo va a cumplir pronto. ¿Alguien lo cree conmigo? La rema para este 2026 es expansión. Y la expansión bíblica no comienza con edificios, comienza con visión y con fe. La expansión no comienza con edificios, comienza con visión y con fe. Vuélvete con él y dile, te vas a expandir y te vas a multiplicar.
¿Por qué no oramos en esta mañana para entrar en el mensaje en este día? Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Te pido que tu presencia esté en medio de nosotros en este día. Señor, que me des la gracia, que me des el favor para poder transmitir este mensaje. Señor, yo oro en este día para que toda mentalidad de escasez, todo temor, toda estructura vacía, todo limitante que tu pueblo ha puesto, Señor, para no creer, para no avanzar, para no conquistar, hoy declaro que mediante la palabra, Señor, estructuras, paradigmas, fortalezas caen en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tu pueblo no solamente será un oidor de tu palabra, sino que será un hacedor de la palabra de Dios. Así lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin más contexto, entremos a la historia que quiero hablarte el día de hoy. Y en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 1 dice lo siguiente: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí que el lugar en que habitamos contigo es demasiado, ¿cómo? Para nosotros. Permite que vayamos al Jordán, que tomemos de allí cada uno un tronco y que nos hagamos allí un lugar donde podamos habitar. Él les dijo: vayan. Luego uno dijo: por favor, dígnate venir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Entonces fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron los árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le cayó ¿qué? El hierro del hacha al agua. Y dio voces diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El hombre de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Le mostró el lugar, y él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Entonces dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Dice la Biblia que los discípulos de Eliseo, para aquellos que no saben quién es Eliseo, Eliseo era un profeta del Antiguo Testamento que usted lo puede encontrar en 1 y 2 de Reyes. Y dice la Biblia que ellos estaban en una, literal, podemos parafrasear, estaban en una escuela de profetas. Pero dice la Biblia que mientras ellos estaban en ese lugar de entrenamiento, ellos estaban siendo adiestrados, estaban buscando a Dios. Pero la Biblia dice que el lugar donde estaban, ¿cómo era? Estrecho. Entonces ellos salen, y mientras salían, el hierro del hacha cayó en el agua. Aquellos hombres estaban siendo entrenados para orar, para servir. Pero algo que me encanta de la historia es lo siguiente: que su crecimiento espiritual produjo un crecimiento físico. Algo que tenemos que aprender es que cuando nosotros crecemos, por eso yo le dije, la multiplicación y la expansión inicia con visión y con fe. Porque el crecimiento espiritual va a traer un crecimiento físico. Cuando tu vida espiritual prospera, todas las demás áreas de tu vida también prosperan. Entonces aquellos hombres, dice la Biblia, que estaban en un lugar que era estrecho, un lugar que probablemente implicaba más gente, tenían necesidad, tenían más demanda. Este pueblo, porque a veces preguntamos: pastor, pero ¿para qué tengo que crecer? ¿Para qué tengo que multiplicarme si así estoy bien? Aquí a mí me gusta así chiquitito, así estoy bien, porque Dios desea darte más. Y aquellos hombres querían multiplicarse. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque no era crisis, era crecimiento. Porque Dios es un Dios de crecimiento. En una ocasión una persona me dijo, cuando recién empezamos este lugar, y lo más curioso es que era un pastor, y me dijo: ¿y para qué hacen tanto? Y mi mente dijo:
Porque no has entendido que Dios es un Dios de más. A veces caemos en la mentalidad de decir, pero ¿para qué más? ¿Para qué? Dice, sí, aquí estamos bien. Aquí a mí me gusta. Porque Dios tiene más para ti. Entonces no era crisis, era crecimiento. Volvamos a la Biblia, al versículo 5, y dice lo siguiente: pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le cayó el hierro del hacha al agua, y dio voces diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Y cuando este hombre se dispone, yo quiero que veamos la historia, porque cuando este hombre se dispone a ensancharse, aparece una pérdida. Cuando este hombre dice, vamos a ensancharnos, viene una pérdida. ¿Qué aprendemos de esto, pastor? Que siempre que nosotros nos vamos a ensanchar, el ensanchamiento y la multiplicación vienen acompañadas de riesgos. Viene acompañado de tensiones. Viene acompañado de pérdidas. Pero también viene acompañado de desafíos. Muchos hoy no se expanden porque tienen un temor. Porque sí, ciertamente, entre más bendecido, más persecución. Por eso, no, yo aquí estoy mejor. Pero quiero enseñarte lo siguiente, iglesia. Dios no permite que la expansión termine en fracaso. Dios no va a permitir que la expansión termine en fracaso. Va a haber riesgos, va a haber pérdidas, van a haber tensiones. Claro que sí. ¿Se va a levantar el diablo? Claro que sí. Pero Dios no va a permitir que la expansión y la multiplicación termine en un fracaso. Entonces, número 1, anote lo siguiente: la expansión nace de una necesidad reconocida, no de una ambición personal. Porque no toda expansión es orgullosa. Hay expansiones que vienen por causa de la obediencia. A la expansión y a la multiplicación que usted desea, dele un propósito. ¿Por qué quiero ser más bendecido? ¿Por qué quiero ser más multiplicado? Porque quiero decirle algo: si usted no le da propósito a lo que anhela, eso no viene. Si es una ambición personal, a ver, ¿para qué usted quiere la Cheyenne, por ejemplo? ¿Para qué la quiere? No, pues es que para que los domingos yo me vaya a la Marquesa y comamos truchas y comamos barbacoas. Dios no te la va a dar, porque no tiene propósito. ¿Para qué quiere usted una casa más grande? No, pues para hacer la fiesta. ¿Y tu grupo? ¿Para qué usted quiere más recursos financieros? No, pues yo porque quiero ser un buchón del evangelio. Dios no te lo va a dar. Eso me enseña entonces lo siguiente: el peligro no es querer crecer, el peligro es crecer sin propósito. El peligro no es querer crecer, el peligro es querer crecer sin propósito. Yo siempre he orado, Señor, y una iglesia, y Señor, y que esta casa sea conocida, Señor, y que impactemos en la ciudad. Y un día Dios me preguntó, ¿pero para qué? ¿Para ser un pastor influencer? No, porque a veces las motivaciones pueden parecer buenas, pero terminan siendo malas. ¿Para qué? No, pues para que digan Ricky Ricón. No. El problema no es querer crecer, el problema es crecer sin propósito. Y tal vez Dios, claro, en una expansión tiene que alinear tus intenciones. Porque ¿sabes algo? Dios no puede darte multiplicación si primero no hay orden en tu vida. Veamos en el Génesis. ¿Qué fue lo que en el Génesis sucedió?
La tierra estaba ¿cómo? ¿Qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas, la noche de la oscuridad, la tierra de las aguas. ¿Cómo se llama eso? Orden. Segundo, dice la Biblia que Dios creó al hombre de lo que no existía. ¿Cómo se llama eso? Poder sobrenatural. Y tercero, cuando el hombre ya estaba creado, entonces le dijo: multiplícate y fructifícate. El problema es que nosotros queremos que Dios nos multiplique y nos fructifique, primero sin creer en lo sobrenatural de Dios, y segundo, estar en un desorden completamente. Dios no bendice el desorden, Dios bendice el orden. Me voy a meter, ni la va a ver venir. Dios quiere que tú quieres que Dios bendiga tu matrimonio, pero ni siquiera puedes traer a tu mujer al altar. No hay un orden. Es más, ni te has casado, pero yo quiero que Dios bendiga mi matrimonio. No, no es así. Dios bendice el orden. Repite conmigo: el peligro no es querer crecer. El peligro es crecer sin propósito. Orden, fe, multiplicación. Repita conmigo. ¿Qué tiene que hacer Dios primero contigo? Ordenarte. Segundo, fe. Tercero, viene la multiplicación. Volvamos a la Biblia, a 2 de Reyes capítulo 6 versículo 1. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Elías: aquel lugar en que habitamos contigo es demasiado estrecho. Yo quiero que tomemos esa palabra estrecho, porque estrecho puede ser lo que te esté limitando en muchas áreas de tu vida. Pero me encanta porque los hijos del profeta no dijeron: queremos más, merecemos más. Dijeron: ya no cabemos. Porque no era soberbia, era discernimiento, era propósito. El deseo y el anhelo de Dios es que tú vayas a más, pero dale propósito a ese más. Dale propósito a esa multiplicación. Es el anhelo y el deseo de Dios. Dios no le dijo al hombre: sobrevive. Dios le dijo al hombre: multiplícate. Y la Biblia dice que siempre tenemos que ir a más, porque es el anhelo de Dios. Quien está en contra de ir a más, entonces no cree en Dios. Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 versículo 18, dice: pero la senda de los justos, ¿cuántos justos hay en este lugar? Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es plena en el día. La luz de la aurora, dice que la senda, el camino de los justos es como esa luz que va en aumento. ¿Sabes? Al lugar que Dios te quiere llevar es a esta palabra que significa plenitud. Y la plenitud es un lugar donde estás completo. ¿Por qué hablamos de crecimiento en esta mañana, iglesia? Porque el crecimiento es evidencia de vida. Cuando algo no crece, se muere. Cuando algo no crece, se pudre. Cuando algo no crece, se estanca. Porque si no hay crecimiento, hay retroceso. Y creo que nosotros somos una iglesia que siempre buscamos ir a más. Creemos que Dios tiene más. Creemos que podemos conquistar, porque el crecimiento es vida. El crecimiento es avance. El crecimiento es creerle a Dios. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta ir a la plenitud del día. Es el tiempo de creer por más.
Es el tiempo de ensancharse, es el tiempo de multiplicarse, porque los hijos de Dios, escucha esto. Yo a veces tenemos una mentalidad de decir, no, pues es que la iglesia es un hospital y es el lugar donde va la gente que más necesita. ¿Y por qué no cambiamos el título y decimos, la iglesia es el lugar donde va la gente que es bendecida? La iglesia es el lugar donde ciertamente la gente llega enferma, pero Dios la ordena, Dios la sana, le inyecta fe, se multiplica y se levanta y crece. ¿Por qué quedarnos simplemente con la mentalidad de estar limitado y no ser una iglesia que vaya a más, que vaya en aumento, que crea? ¿Alguien lo cree conmigo en este día? ¿Por qué quedarnos con la mentalidad de estar limitados? ¿Por qué quedarnos con la mentalidad de que a Dios simplemente se le da lo que sobra? Isaías 54, versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas. Repite conmigo, no me voy a limitar. Pero vamos con fe, no me voy a limitar. Dice, voy a alargar mis cuerdas y afirma tus estacas. Escucha, estacas, perdón. Dios no ensancha tiendas vacías. Dios ensancha tiendas llenas. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? Veamos lo siguiente. Dios primero llena, luego ensancha y después multiplica. Dios primero te va a llenar, después te va a ensanchar y luego te va a multiplicar. La fe no pide espacio, no pide comodidad. La fe pide espacio. A veces decimos, pastores, que no sé por qué no crezco, no sé por qué no avanzo, no sé por qué no voy a más. ¿Qué es lo que Dios hace? Primero, quiero que te preguntes en esta mañana, ¿estoy lleno de Dios? ¿Mi corazón está lleno de Él? Después te va a ensanchar, vas a crecer y después te va a multiplicar. El problema es que a veces Dios no está dentro de nosotros. Escucha esto. Y no es que Dios se va, es que simplemente Dios, no hay un altar donde se pueda quedar en nuestras vidas. No es que Dios se vaya, es que no hay un altar donde Él pueda quedarse. Primero me llena, después me ensancha y después me multiplica. Número 2, la expansión revela nuestra dependencia de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5 dice, pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le cayó el hierro del hacha al agua y dio voces diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Repite conmigo, se le cayó el hierro. La expansión y la multiplicación revelan nuestra dependencia a Dios. Dios te va a bendecir cuando tú sepas que todo depende de Él. No nos confundamos, iglesia, porque a veces pensamos que podemos tener una vida apartada de Dios y ser bendecidos. Y puede ser que seas bendecido sin Dios, pero no significa que eso permanezca. Eso me enseña lo siguiente entonces: cuando todo funciona, creemos que sabemos construir. Cuando se pierde el hacha, recordamos quién hace flotar el hierro. El hierro era prestado, era costoso, era necesario, era vital, porque sin hacha no hay construcción, sin hacha no hay avance, sin hacha no hay obra. Entonces, la expansión y la multiplicación nos enseña que no se sostiene con fuerza humana. ¿De quién dependes, iglesia? ¿De tus cualidades? Primero me llena, después me ensancha
y de ahí me multiplica. Me llena, me ensancha y me multiplica. Repite conmigo: me llena, me ensancha y me multiplica. ¿Está usted lleno de Dios? ¿Está dependiendo completamente de Él? ¿Sabe que lo que tiene y lo que hace hasta este momento es porque Dios en su bondad y en su misericordia le ha placido? ¿O usted es aquellos de los que construye y piensa que usted sabe construir? Porque la Biblia dice en Salmos que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el que la guarda. Cuando el hacha se perdió, el hacha se perdió porque Dios lo permitió. Dios permitió que el hacha se perdiera para enseñarnos dependencia, para enseñarnos humildad, para enseñarnos oración, para enseñarnos clamor. Hay cosas que Dios ha permitido que se pierdan en tu vida para enseñarte dependencia a Él, para enseñarte humildad, para enseñarte oración, para enseñarte clamor. Aquel hombre dijo: ay, Señor mío, el hacha era prestada. Hay cosas que se han perdido porque has quitado a Dios del primer lugar. Y te está enseñando dependencia, humildad. Te está diciendo: no es por tus fuerzas, no es por tus habilidades. ¿Qué has perdido? El año pasado, ¿qué perdiste? Dependencia, humildad. Por lo tanto, iglesia, Dios permite que se hunda lo que no puedes recuperar para enseñarte quién sostiene la obra. Dios permite que se hunda lo que no puedes recuperar para enseñarte quién es el que sostiene la obra. Tu familia no la sostienes tú, la sostiene Dios. Tu economía no la sostienes tú, la sostiene Dios. Tu salud no la sostienes tú, la sostiene Dios. Vamos, si es para Dios, dáselo fuerte en este día. Si te vas a expandir y si te vas a multiplicar y sientes que dependes más de Él, vas en el camino correcto. Pero si Dios empieza a darte y te empiezas a alejar, estás en el camino equivocado, iglesia. Vengo a decirte en esta mañana que si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Las cosas que se han perdido es porque Dios permitió que se perdieran para enseñarte quién sostiene la obra. Iglesia, usted no es Juan Camaney del Evangelio. Soy Juan Camaney, masco chicle y hago, ¿qué más? Tururú. Usted no es el, perdón, pego duro, masco chicle. No, no, no. Usted no es el Juan Camaney del Evangelio. No, pues todo lo que tengo es porque lo he trabajado. Sí, porque Dios te ha dado el trabajo. Aclaro, no estoy haciendo a un lado tu esfuerzo humano. No estoy haciendo, es que cuando en Apocalipsis Dios le llama a la iglesia de Éfeso, le dice: porque tengo algo contra ti. Conozco tu trabajo, conozco tu arduo trabajo, conozco que te esfuerzas, conozco lo que haces, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. El primer amor no era perfecto, pero era sincero. Entonces Dios dice: por lo tanto voy a quitar de tu vida tu candelabro. No es que Dios se vaya, es que no hay un espacio para que Dios habite, porque estamos tan llenos de orgullo, de soberbia, de independencia, que pensamos que todo lo que tenemos proviene de Dios, y no es así. Perdón, de nosotros mismos, y no es así. Lo que tenemos proviene de Dios.
Pero está el otro lado de la moneda. Hay gente que les está yendo duro y tupido, pero están tan llenos de orgullo que no pueden reconocer que necesitan a Dios. Sea cual sea el caso, quiero decirte algo: que Dios permite que se hunda lo que no puedes recuperar para enseñarte quién sostiene la obra. Si en este 2025 y principios del 26 has perdido algo, es porque Dios está diciendo: yo soy el único que puede recuperar lo que está hundido. Número 3. La multiplicación es una obra sobrenatural sobre una obediencia humana. No hay, escucha esto, no hay obediencia, o más bien no hay bendición sin obediencia. La Biblia nos enseña que la desobediencia, que el rebelde habita en lugares desolados, en una tierra desolada. La multiplicación es una señal de obediencia humana. Veamos la historia y dice: el hombre de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Le mostró el lugar y ¿qué hizo? ¿Está ahí? Y cortó un palo, lo echó allí y lo hizo flotar el hierro. Repite conmigo: cortó un palo. ¿Sabes cómo se llama eso? Acción correspondiente. El hombre no dijo: bueno, vamos a orar y que el palo, el hacha salga a flote. No, cortó un palo. ¿Qué hizo? Se esforzó. ¿Qué hizo? Actuó. La expansión y la multiplicación es sobrenatural y es el resultado de una obediencia humana. Dios ya te dijo: multiplícate, emprende. Si es que, y está como el chavo. Dios ya te dijo: emprende. ¿A cuántos ya Dios le dijo que emprenda? Si ya Dios te dijo que emprendas, cree, porque Él también te va a dar los clientes. Pero necesitas una acción correspondiente. Dios ya te dijo: haz esto, haz aquello. Pero es que, ¿qué estás esperando? Si ya Dios te dijo lo que tienes que hacer. Este hombre, dice la Biblia, el hombre de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Le mostró el lugar y él cortó un palo. Una acción correspondiente. La Biblia dice que Eliseo no dijo: bueno, pues vamos a orar porque pues para que salga. No, corta el palo, actúa, haz algo, reacciona, que Dios nos va a respaldar. Tú da el paso y Dios te va a respaldar. El paso en obediencia y Dios va a respaldarte. Eso me enseña entonces lo siguiente, iglesia: que Dios no hace el trabajo del hombre y el hombre no puede hacer el trabajo de Dios. Dios no hace el trabajo del hombre y el hombre no puede hacer el trabajo de Dios. El palo no tenía poder. El poder estaba en la promesa. El palo simplemente era un acto simbólico, porque Dios usa algo común para hacer algo imposible. Dios usa algo común para hacer cosas imposibles. Si ya Dios te dijo: vende empanadas, lo mismo le dijo a una viuda: véndelas. Dice la Biblia: y multiplicó y pagó sus deudas y dejó herencia. Usó lo común para hacer algo extraordinario. No es lo que vendas, no es lo que hagas, sino el Dios que está contigo, el Dios que te restaura. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? No es, escucha esto, no es lo que hagas, es el Dios que está contigo. La Biblia dice lo siguiente y me encanta: entonces me explicó diciendo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Esta es la palabra del Señor para esta iglesia.
Esta es la palabra del Señor para NGI Ciudad de México Norte. ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo nos vamos a crecer? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Te vas a levantar y te vas a multiplicar. No, escucha esto, con fuerza ni con poder, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree conmigo? Me encanta porque el hacha se cayó, pero Dios no creó otra hacha. Dios restauró la misma. A veces queremos que Dios haga otra cosa sin darnos cuenta que lo que Dios quiere hacer es restaurarte a ti primero. Eso es profético. Joel, algo que Dios me habló para este año es lo siguiente: yo les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra de ustedes. Iglesia, Dios va a restituir lo que años pasados, escucha esto, se ha perdido. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Dios no solo da algo nuevo, Dios devuelve lo perdido. Dios no da solamente algo nuevo, Dios devuelve lo perdido, porque Él va a restituir lo que años pasados se comieron. Zorobabel estaba en un problema y le dice: no es con espada, no es con fuerza, no es, sino es con el poder del Espíritu Santo. Haz tu parte, haz lo que te corresponde, porque vas a volver a flotar, porque te vas a volver a levantar, porque vas a volver a crecer. Wow, la presencia de Dios está en este lugar. Vuéltate con alguien y dile: Dios no solo da algo nuevo, Él devuelve lo perdido. Juan capítulo 6 versículo 12. Me encanta, porque hay cosas que tú ya vistes perdidas. Es más, hay cosas en tu vida que tal vez hoy las estás viendo como simplemente pedazos. Pero quiero decirte algo. En el cielo hay algo más grande que lo que está en la tierra. Les decía la semana pasada que cuando Jesús va con Lázaro, Lázaro en la tierra estaba muerto, pero en el cielo estaba vivo. En la tierra estás acabado, pero en el cielo estás vivo. En la tierra estás en escasez, pero en el cielo estás en abundancia. En la tierra no hay esperanza, pero en el cielo hay esperanza. Y tal vez hoy te sientes en pedazos, pero quiero decirte lo siguiente, lo que dijo Jesús cuando fueron saciados, hablando de la multiplicación de los panes y los peces, dijo a sus discípulos: recojan que han quedado para que no se pierda nada. Los pedazos que tú ves en tu economía, los pedazos que ves en tu familia, los pedazos que ves tal vez en la iglesia, los pedazos que ves en tu vida, que el Señor te dice: se van a recoger para que no se pierda nada. Jesús no desperdicia restos. Eliseo no desperdicia hierros. ¿Sabes por qué, iglesia? Dios, esto me encanta, Dios no recompensa pérdidas, Él las resucita. Él las resucita. Este 2026 te vas a expandir, vas a crecer, te vas a multiplicar, vamos a ir a más, y lo que estaba perdido lo vamos a recuperar.
en el nombre de Jesús. Porque el 2026 no es el año del mantenimiento, no es el año de la sobrevivencia, no es el año del retroceso. 2026 es el año de la expansión, es el año de la restitución, es el año de la multiplicación. Antes del milagro hubo reconocimiento, obediencia, riesgos y clamor, y el hierro flotó. ¿Sabes por qué flotó el hierro? Porque Dios honra la visión de quien se atreve a creer. Dios va a honrar tu fe, iglesia. Dios va a honrar tu fe. Este no va a ser tu año. Este no va a ser el año de esta casa. Repite conmigo, 2026 no es el año del mantenimiento, no es el año de la sobrevivencia, no es el año del retroceso. Vamos, póngase de pie y repita conmigo, 2026 es el año de la expansión, de la restitución, de la multiplicación. Me encanta lo siguiente, iglesia: donde hubo estrés habrá amplitud, donde hubo pérdida habrá restauración, donde hubo límites habrá multiplicación. Este año nos vamos a multiplicar. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Levante sus manos y dígale: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Vamos, dígale en este día: sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Con tus manos en alto, dígale: yo creo en ti. Diles: sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. con sus manos en alto, repita conmigo en este día: Señor, pero vamos con fe. Señor, hoy me pongo delante de ti, no para sobrevivir, sino para crecer. Dile: Señor, hoy renuncio, y pon tu mano en tu mente, a toda mentalidad de límite, a todo lo que me limita, a todo lo que me estanca. Vamos, y empieza a renunciar a esa mentalidad de límite, a esa mentalidad que no deja que creas, que vayas más. Hoy renuncia a la falta de fe, hoy renuncia a la incredulidad, hoy renuncia al temor, hoy renuncia al límite, y rompe en este día con toda mentalidad. Padre, yo vengo en este día declarando que toda mentalidad, que todo limitante, que todo estancamiento, que todo lo que no deja creer, que todo lo que no deja ir a más, hoy se rompe. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Vamos, se mueves está rompiendo. montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Ahí
se está rompiendo. En el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Se está rompiendo en este día. Sé que lo harás otra vez. Toda mentalidad. Hoy se rompe. Vamos y renuncia en este día. Renuncia a esa mentalidad. Renuncia a estos miedos. Yo sé que tú Renuncia a todo lo que el diablo te ha dicho tal vez. yo creo en ti. Hoy mediante la Sé palabra que lo harás otra vez. Abriste se el rompen mar aquellas estructuras. en el desierto. Yo creo en ti. Se rompen los miedos. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que Se rompen los miedos. mueves montañas. Yo creo en ti. En el nombre de Jesús. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar Se rompen en el aquellos miedos. desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Repita conmigo en este día, Padre Celestial. Yo declaro que donde hubo limitantes, habrá expansión. Declaro que donde hubo pérdida, habrá restauración. Donde hubo temor, hoy declaro fe. Dile, Señor, hoy creo que lo que está hundido, tú lo harás flotar. Dile, Señor, profetizo sobre mi vida que en el 2026 me voy a expandir, me vas a restituir y me vas a multiplicar. Con tus manos en alto, dile por un momento en este día: Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. así es. Siempre has Padre, yo en sido este día, fiel, para que la fe en tu pueblo confiaré. vaya a más. Promesas Todo para que la fe de la iglesia tú pueda ir a más, pueda crecer, pueda expandirse, pueda multiplicarse. Oh, Señor, en este día, Siempre para que ellos vayan a más, vayan a más. mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo El Espíritu Santo en este día, hay sueños, hay sueños que Dios te ha dado y que consciente o inconscientemente les has puesto un límite. Hay emprendimientos que Dios te ha dado y lo mismo, les has puesto un límite. Y hay temores que han venido para limitarte. Pero hoy en esta mañana empieza a presentar aquellos sueños, aquel emprendimiento, aquel que Dios te ha hablado en visión, en sueños, en oración para este año. Empieza a presentárselo delante de Dios. Dile: Señor, yo te presento delante de ti este sueño, este emprendimiento, esto que tú me has hablado, porque yo sé que voy a ir de lo limitado a lo multiplicado.
Padre, yo oro en este día para que tu presencia venga sobre tu pueblo. Porque dice tu palabra, Proverbios, que la luz de los justos será como la luz de la aurora, que va en aumento, que va a más. Y yo declaro que así como la luz de la aurora, así ellos van a más, van en aumento. Porque tu palabra dice, Señor, que tú diriges los pasos de los justos. Pero también en este día declaro lo que Isaías 60 dice, que el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte, y que tú lo harás a su tiempo y que esto sea cumplido pronto. Así declaro que esta iglesia, que la iglesia, que este pueblo, que el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Así lo profetizo, que ellos van a más como la luz de la aurora, porque tu poder es más grande que cualquier limitante, porque tú eres nuestro Dios grande, omnipotente, Señor, que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Con tus manos en alto, dígale: mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Dígale. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Dios es más grande.